Ahora, ¿ya? Si nosotros cortamos al espejo del fluido, ¿ya? Para ver qué figura tenemos, entonces es como si yo de aquí le trazara así. Entonces, quitamos esto, nos quedaría el espejo del agua de esa forma. Entonces, esa forma la pongo aquí. ¿Ah? Este rectángulo que se está formando, ese rectángulo aquí. Entonces, tengo lo largo, que es 1.2 metros. ¿Verdad? Y esta parte vendría siendo esta. Y que no la conozco. No sé cuánto mide aquí. No sé cuánto. Entonces, esta de aquí, esa distancia, no la conozco. Entonces, pues no puedo calcular el área de esto, ¿verdad? El área de esto sería igual a la base, que es L, por la distancia que no conozco. Tampoco podría calcular el momento de inercia, ¿verdad? Que sería L por D cúbica entre 12. No puedo calcular. Tampoco sé cuánto está hundido. Pero no puedo calcular esa altura de flotabilidad. ¿Ya? No puedo calcular nada de eso. Entonces, como dijimos, ¿verdad? O como les dije, el centro de gravedad de la pieza, pues sí lo puedo calcular. Sí lo puedo calcular porque puedo ver aquí en mi figura, ¿verdad? Y me dice que la distancia al centroide, que en los sólidos es el centro de gravedad, es h sobre 3. Entonces, esto sí lo puedo calcular. Entonces, YCG es igual a H sobre 3. Entonces, pues tengo que H es 0.3 metros. Entonces, tendríamos 0.3 metros entre 3 y esto nos da 0.1 metros. Entonces, la altura del centro de gravedad, sí la puedo calcular. Después, ¿ya? Voy con la parte de flotabilidad. Entonces, nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Todo lo que va para arriba es positivo. Entonces, tenemos la fuerza de flotación menos el peso del corcho. Y esto es igual a 0. La fuerza de flotación es igual al peso del corcho. Nosotros sabemos que la fuerza de flotación es el peso específico del fluido por el volumen desplazado. El peso específico del fluido, pues sí lo puedo calcular. Esto es igual a 0.87 por 9.81, que es el peso específico del agua. Entonces, ya tengo el peso específico. El volumen desplazado. El volumen desplazado es el área desplazada. ¿Ya? En este caso, el área desplazada es esto que está aquí abajo. ¿Ya? Es esto que está aquí abajo. Multiplicado por la longitud.
Entonces, podré calcular el volumen desplazado, o sea, esto de aquí. Nosotros vemos que esta área desplazada es esta parte o esta de aquí, el rectángulo. Esta área desplazada sí la tengo, pero entonces ya no debo de poner L, porque en el área desplazada ya la estoy poniendo. Entonces debo de poner la parte que está hundida. Esto que está hundido. Entonces, pues no sé cuánto está hundido. No puedo calcular esa área, ese volumen desplazado. No lo puedo calcular. Bueno, entonces, ahora, el peso, ¿cuánto nos da el peso específico? 8.5347. Kilonewton sobre metro cúbico. ¿Ah? Entonces, ahora, el peso del corcho. Vamos a ponerle aquí. El peso del corcho es igual al peso específico del corcho por el volumen del corcho. Entonces, tengo el peso específico del corcho y puedo calcular el volumen de toda la pieza. Entonces, el volumen del corcho es igual, ¿verdad? Sería igual a el área que tengo un triángulo, que sería la base por la altura entre 2 y multiplicado por la longitud, ¿verdad? Ese sería el volumen de toda esta pieza. Entonces, tenemos que el volumen es igual, pues conozco la base, es 0.6. Conozco la altura, es 0.3. Y conozco lo largo, 1.2. Todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto nos da el volumen de la pieza de corcho? A mí me dio de 0.108. 0.108 metros. Entonces, con ese dato nosotros podemos calcular el peso del corcho, ¿verdad? Entonces, tenemos que el peso del corcho es igual a 2.36 que tengo aquí, multiplicado por punto 108. Entonces, el peso del corcho, ¿cuánto nos da? 0.2548. 0.2548 kilonewton. Entonces, ya lo tengo, ¿no? El peso del corcho. Entonces, de ahí, ¿verdad? Pues puedo regresar a esta igualdad que tengo aquí, de la fuerza de flotación igual al peso del corcho, ¿verdad? Para ver qué puedo seguir calculando, porque pues necesito saber esto. Necesito saber esta distancia, que es esta distancia, ¿verdad? Necesito saber todo eso. Entonces, vamos a entonces tenemos esa igualdad, que la fuerza de flotación es igual al peso del corcho. Entonces, la fuerza de flotación es el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Y esto es el peso del corcho. Entonces, de aquí nosotros podemos decir que el volumen desplazado es el peso del corcho entre el peso específico del fluido.
Entonces tendríamos que el volumen desplazado es el peso del corcho, que nos dio de 0.2548 entre el peso específico del fluido, 8.5347. Entonces, ¿cuánto nos da el volumen desplazado? Cero punto cero 0.029. 0.029 metros cúbicos. Entonces, ya está, tengo el volumen desplazado. Pero con el volumen desplazado, podría saber cuánto está hundido. Decimos que el volumen desplazado es igual a el área desplazada multiplicada por L. Esta área desplazada es la misma área que tengo acá arriba, ¿verdad? Esa área desplazada es la misma área que tenemos acá, que esto sería igual a L por D. Entonces, no la puedo, ¿verdad? No puedo tampoco. Veamos, le calculo esto y ya está. ¿No? O es, no puedo calcular eso. ¿Ya? No puedo calcular eso. ¿Sí? El área desplazada y la de abajo. La de abajo es la calcular. Vamos a ver si nos queda. L sería el volumen desplazado entre el área desplazada. Este es 0.029 entre 0.6 por 0.3. No. El área sería 0.6 por 1.2. Si vemos el rectángulo que está en la parte de abajo de la pieza de corcho. ¿Cuánto nos da esto? ¿Sí están ahí? 0.040. 0.040. Sí, profe. 0.40. Profesor, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué en el área desplazada multiplicamos esos valores? ¿O cuáles son esos valores? Son lo que tenemos aquí en la figura. Si nosotros vemos el área desplazada es la parte de abajo del corcho, de la pieza. Si nosotros volteáramos el corcho, ¿verdad? Si nosotros el corcho lo volteáramos, pues la parte de acá abajo es un rectángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? La base es un rectángulo. ¿Sí o no? Sí. Pero no el área tendría que ser la base con respecto a L también, profe. No, o sea, el área desplazada es lo que está aquí abajo. Es lo que está hundido.
Y el volumen desplazado es esta área desplazada por la parte que está hundida. Por eso ahí le pusimos, ¿no? Ah, bueno, ahí la tenemos, ahí la fórmula. ¿No? Ahí la tenemos. Ahí tenemos que el volumen desplazado es el área desplazada, la parte que está multiplicado por la parte que está hundida, que es lo que no sabemos, ¿no? Que es lo que no sabemos. Entonces, para que, pues a lo mejor esta que tengo aquí, nos puede servir. Este era un triángulo, ¿no? Era un triángulo que yo hice con un rodamiento cónico que lleva estos, ¿no? Llevan estos rodillos, esos rodamientos. Entonces yo los acomodé y los soldé para que me sirviera como pisapapel. O sea, para eso lo hice. Pero ya se me cayó un día y se rompió, se tronó. Entonces, esta pieza, ya nosotros la veríamos así y veríamos el cono o la pieza así como está. Si nosotros viéramos de frente, pues veríamos esto que estamos haciendo ahorita. ¿Ya? Aquí está la pieza. Lo que le decía a su compañero, si nosotros volteamos, esta es el área desplazada. Esta. Y entonces nosotros vemos a este rectángulo. Ese rectángulo. Entonces nosotros ya, ¿verdad? Si lo ponemos, pues entonces él se va a hundir. No sé, a lo mejor se hunde hasta aquí. Entonces el volumen desplazado es todo esto que está desplazando toda esta parte de aquí abajo con todo esto. Eso es el volumen desplazado. Entonces el área desplazada pues es esta que tenemos aquí abajo. El volumen desplazado pues necesito saber cuánto está hundido. Cuánto está hundido. Entonces, ¿ya le entendieron más o menos con la figura? Sí, sí, profe, gracias. Entonces, pues nosotros de ahí es donde sacamos punto 6 y punto 12. Mira. ¿Cuánto mide el rectángulo? Punto 6. ¿Y cuánto mide? 1.2. Entonces, estamos calculando el área de la base, esta de aquí abajo. Es lo que estamos calculando. Que sería 0.6 por 1.2. Entonces, ya por medio del peso, nosotros encontramos el volumen desplazado. Y entonces, ya con esto, nosotros encontramos cuánto estaría hundido. 0.40, me dijo su compañero. 0.040. ¿Sí está bien ese resultado? Sí, profe. El volumen desplazado es Sí, profe, sí está bien. 0.029. Les digo, si le ponemos más, yo le puse 0.029. Cuando son así números chiquitos, hay que ponerle un poquito más para que nos dé más el resultado. 0.02986 metros cúbicos. Para que nos vaya dando un poco más exacto. 0.02986 entre esto. ¿Cuánto nos da? No quiere decir que el otro no esté bien. Sí, sí está bien. Pero así nos vamos acercando más al resultado, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? 0.0414. 0.0414. ¿Qué otro dato, qué otro número? 72. 72 metros, ¿no?
0,414. Bueno, entonces, pues si nosotros, ¿verdad? Ya tenemos esa parte que está hundida, que es L, podría calcular el valor de la distancia, el valor de D minúscula, que le pusimos. O sea, ya puedo decir que a lo mejor ya encontré esto, pero necesito este para calcular esto, ¿no? Para eso no necesito. Porque este momento de inercia lo necesito para calcular la distancia y. Ahora, encontré esto, pero ¿cómo sé a dónde está esto? Si este no es un rectángulo. Eso no es un rectángulo. Si fuera un rectángulo, nosotros ya sabemos que es L sobre 2. Se acabó. Pero no es un rectángulo. No lo es. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé a dónde está? Sé que tiene que venir aquí, ¿no? Esta línea. Ahí. Pero ¿a dónde está? Porque no es L sobre 2. No lo es. ¿Vale? ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí, profe. Sí, profe. Voy a borrarle aquí para que si alguien no anotó algo y que diga, puede pasar al otro pizarrón, pues ya le voy a borrar todo esto. Todo esto. Al fin ya tenemos estos datos. Todo esto de aquí. Entonces, si nosotros vemos la figura que tenemos ahí, esta figura que tenemos, pues está así. ¿Qué figura es? Es un trapecio, ¿no? Es un trapecio. ¿Verdad? Es un trapecio. Entonces ahí lo tenemos. El trapecio. Ahí lo tenemos. Entonces, nos dice que esta esto de aquí abajo dice que es B. Esto de aquí arriba, ¿verdad? Dice que esta es G. Y que esta es la que nosotros tenemos aquí. ¿Verdad? Después dice que esta es H. Y si nosotros vemos, ¿verdad? Por aquí dice que está la línea a la altura y está. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros vemos que esta H es esta parte que está unida. Está de aquí. Esto de aquí, pues lo conocemos porque ese es 0.6. 0.6 metros. Esto no lo sé. ¿Verdad? Yo ya encontré un valor de 0.04147. Esta de aquí. Esa de ahí. ¿No? Entonces, tenemos ya para esta figura, nos dice que el área
dice que el área es igual a la altura que multiplica a G más B. ¿Ah? Altura G más B entre 2. Entonces, ¿puedo calcular el área de esa figura? Pues no, porque no conozco esto. No conozco. Después nos dice que Y testada, ¿verdad?, es igual a H por G más 2 veces B entre 3G más B. ¿Por qué queremos nosotros saber H testada? Y testada. ¿Para qué querríamos nosotros saber Y testada? ¿De algo me servirá? Es el YSB, ¿no, profe? YSB. Para encontrar el YSB. Porque este de aquí, esto es YSB. ¿Verdad? Y entonces, YSB, ¿verdad?, va a ser igual a esta H menos Y testada. ¿Verdad? Entonces, desde aquí veo que aquí, sobre esta línea, se le marca la ubicación del centroide, que es el centro de gravedad. Entonces, yo siempre estoy tomando, aquí está, de la base, ¿no?, hacia arriba. Este es YSB. Entonces, YSB va a ser igual a H menos testada. Que tampoco puedo calcular H testada, porque no sé cuánto va a ser. Tampoco, ¿verdad? Entonces, pues yo veo que no puedo calcular nada de esto. Pero nosotros, pues vemos, ¿verdad?, que esta figura que tengo aquí, pues la puedo separar en figuras y hacer lo que hicimos con las compuertas. ¿Ya? Hacer lo mismo con las compuertas. Entonces, si nosotros separamos esta figura, pues tengo aquí un triángulo rectángulo. Y fíjense qué tan importante es el dato que nos dieron: 45 grados. Entonces, pues se supone que de acá de este lado también tengo 45 grados. Tengo el ángulo correcto. Entonces tengo esta área 1, esta área 2 y esta área 1, que son las mismas. Estas de aquí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver eso, no? Pues ya sabemos que calculamos las áreas y encontramos la ubicación del centro, que en aquel tiempo, en aquellos problemas, calculábamos la ubicación del centroide, que en los sólidos es el mismo centroide que el centro de gravedad. Y entonces ya sé dónde va a estar, ¿verdad? Ya sé dónde va a estar esto. Entonces ahora, ¿verdad?, yo le puse, vuelvo a decir, yo. Ustedes se ponen por estudiar, pues no van a encontrar lo mismo, ¿no? Porque cada quien va viendo el problema. Entonces yo le puse a esta distancia de aquí, le puse X. Entonces, esta distancia también es X. A esta altura del triángulo yo le puse Y. A esta altura del triángulo yo le puse Y. Y a esta distancia del rectángulo yo le puse Z. ¿Ya? Y entonces, pues nosotros, ¿ya?, sabemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo y que el ángulo, porque este ángulo es de 45 y este también es de 45, ¿verdad? Es 45 y 45 me da 90 y 90 180. Cuando tengo eso,
Entonces, yo sé que los catetos son iguales. ¿Cierto o falso? Es cierto. ¿Cierto? ¿Verdad? Cierto. Entonces, quiere decir que, claro, aquí está, no está el tipo, es bien, no escala. Es simplemente nuestros diagramas de cuerpo libre. Y nosotros los debemos de entender. Entonces, este es igual a este. ¿Qué es el mismo de acá? ¿Verdad? Bueno, entonces ya con eso voy a empezar a calcular esto que está aquí para saber cuánto es esto. Y también ver esto. Y checar a ver si es cierto lo que me dio el otro valor. ¿Sale? Bueno, entonces vamos rápido. Vamos al otro pizarrón. Ahorita ya vamos a dejar esto que está aquí. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos para el área total de esa figura, tenemos 2 veces el área 1 más el área 2. Entonces, tenemos que el área 1 es un triángulo, ¿verdad? Y que este es la base por la altura entre 2, ¿verdad? Y que entonces nosotros de aquí, ¿verdad? Aquí tenemos 2 triángulos. Entonces, de aquí va el área total. Bueno, el área 2. El área 2 es un rectángulo que tendríamos la base por la altura. Entonces tenemos que el área total es igual a 2, ¿verdad? Que multiplica a la base por la altura entre 2, más la base por la altura. Entonces, de aquí pues nosotros podemos ver que este 2 con este 2 ¿verdad? ¿Y qué me queda? Que el área total es igual a la base por la altura más la base por la altura. Bueno, pero entonces ahora veo qué datos tengo aquí del triángulo. Entonces, yo veo que la base del triángulo yo le puse X y que a la altura, ¿verdad?, del triángulo yo le puse Y. Entonces, ahora, del rectángulo, ¿verdad?, del rectángulo, que es este de acá. Entonces, la base del rectángulo yo le puse Z. Y la altura del rectángulo también es Y. Entonces, si le pongo esas letras aquí, tengo que el área total es igual a la base, que es X. ¿Verdad? Se lo voy a poner X por Y. Más Z por Y. Pero entonces aquí en el triángulo yo tengo una condición. ¿Verdad? El triángulo yo tengo que X es igual a Y. ¿Verdad? Que acabamos de decir eso. Entonces, el área total, ¿ya?, va a ser igual a X por X. Esto de aquí. Más Z por Y. Entonces, esa área total pues va a ser X por X, X cuadrada, más Z por Y. ¿Verdad? Pero entonces nosotros nos fijamos en algo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que toda la base
de esa pieza es 0.6 metros. Entonces, vamos para esa parte, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que 0.6 es igual a X más Z más X. Y entonces, 0.6 es igual a 2X más Z. Yo necesito dejar esta ecuación con una sola incógnita, ¿verdad? Para poderla resolver. Entonces, de aquí puedo decir que Z es igual a 0.6 menos 2X. Y que entonces esta área total pues es igual a X cuadrada más Z, que es 0.6 menos 2X por Y. Pero ya nosotros vemos que Y es igual a X, ¿ya? Entonces le pongo por X. Entonces tenemos que el área total es igual a X cuadrada más 0.6 por X, me queda 0.6 de X. Más por menos me queda menos. 2X por X me queda 2X cuadrado. 2X cuadrado. Y que entonces tenemos que esta área total pues es igual a 0.6 de X menos X cuadrado. Y esa área total, ¿qué área es? ¿Qué área es esa área total que estamos trabajando ahí? Es el área de los dos rectángulos, bueno, del triángulo, de los dos triángulos y del rectángulo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué viene siendo ya dentro de nuestro problema? ¿Qué viene siendo? ¿El área sumergida? ¿Y qué es el área sumergida? Pues el área desplazada. Esa es el área desplazada. Lo acaba de decir su compañero, es el área sumergida, sí. ¿Y qué es el área sumergida? Pues el área desplazada. Porque fíjense que allí en eso, en todo eso que hemos hecho, ¿verdad? Está involucrado el valor de la altura, pero no está, ¿verdad? Entonces, pues puedo ver que todo eso que acabo de hacer, pues es la parte que está hundida, ¿verdad? Y esa parte que está hundida siempre corresponde a el volumen desplazado. Entonces, todo eso que acabamos de hacer, ¿verdad? Todo eso es esta área, es el área desplazada. El área desplazada es 0.6x menos x cuadrado. Que nosotros ya teníamos, ¿no? El valor del área desplazada. Ya habíamos calculado el área desplazada. ¿Cuánto nos había dado? 0.72, profe. 0.72 el área desplazada. Sí, profe. 0.72 esto. Profe. Sí, ¿no? Pues yo creo que no. Porque nosotros dijimos que la fuerza de flotación es igual al peso. Y que la fuerza de flotación, vamos a ver, a lo mejor de aquí nos hace falta hacer un cálculo. La fuerza de flotación, dijimos que es el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Y que
esto es igual al peso. ¿Y qué dijimos? Que el volumen desplazado es igual a el área desplazada, ¿ya? Multiplicada por ¿quién? El área Por desplazada, ¿quién la tengo que multiplicar? Por L. ¿Por L minúscula o L mayúscula? L minúscula. Minúscula, profe. Pues por ahí es donde estamos haciendo las cosas mal. Porque esta área desplazada, nosotros vemos esta área desplazada que estamos aquí trabajando, vamos a ver, por eso aquí tenemos el dibujo. Esta área es la que estamos calculando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta H que está aquí viene siendo esta L. Esto es esto. Y que esta H es esta Y. Y que esta H es Y y es L. Así es que entonces, para que yo calcule el volumen desplazado, entonces ahora lo que sí tengo que hacer es multiplicar por la longitud. Porque la parte hundida ya está aquí. Esto ya está aquí. Entonces, para que yo calcule el volumen que está desplazando esta pieza, esto que está hundido, entonces ya tengo esta área. Y entonces ahora multiplicarlo por esa longitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es eso. Porque es como si nosotros, ¿verdad?, tuviéramos esta pieza, pero así, parada, para poderla entender, ¿verdad? Para poder entender cómo calcular el volumen de esto. Por eso nosotros el volumen, ¿verdad?, de toda esta pieza, pues sí, ya lo calculamos, ¿no? El volumen de toda la pieza. ¿Por qué? Porque es el área de la base multiplicado por la altura. Es como si esto lo pusiera así. ¿Verdad? Entonces, esto vendría siendo el área de la base por la altura. Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? Esta pieza es como si yo la pusiera así, acostada. Y entonces, para arriba es esta longitud. Y entonces, esta área es la que está siendo sometida. Si yo la quiero ver así, por la altura. O si yo la quiero ver así como está, entonces esta H es X, que es esto. Entonces ya no puedo decir que el volumen desplazado ahora es el área desplazada por esto. No, ya no, porque ya esto ya lo estoy involucrando aquí en todo este cálculo. Ya no. ¿Verdad? Ya no puedo entonces decir que es por L minúscula, no. Ya es por lo largo de la pieza. Entonces Ya sacamos mal el área, Profe. profe. ¿Cómo? Es que al principio cuando sacamos el valor de L, lo Uh-huh. sacamos así, como dijo. antes. Sí, sí, el valor de L minúscula, ¿no? Pero entonces nosotros estábamos tomando esta base. Y vamos a ver, por eso les dije, vamos a calcularlo. Y tenemos ahí el valor, ¿no? El valor de la L hundida que calculamos. Y vamos a ver que esto nos va a llevar a un valor muy próximo a al que calculamos. Pero en realidad, no está completo. No está completo. Otro que calculamos, porque nosotros agarramos esta parte de aquí. Así como estaba, ¿no? Nosotros dijimos, el área es la del rectángulo de aquí abajo. Entonces, esa es el área desplazada. Pero no nos sirve, o sea, es una aproximación. ¿Y saben por qué no nos va a dar exactamente el resultado
porque este tiene una inclinación. ¿Ya? Esa tiene una inclinación. Si esto fuera un cubo, ya lo hubiéramos resuelto desde cuándo. Porque entonces ahora sí, el área desplazada es el área a la base del cubo por la altura. Pero esto no, porque esto tiene una inclinación. Y ese dato que tuvimos, pues es muy próximo. Y ahorita vamos a ver que va a cambiar. ¿Sale? Entonces, es eso lo que tenemos que revisar. Es eso. Porque no tengo no tengo. Profe, ¿y no podríamos sacar nada más los valores de X y el valor de Z con la trigonometría? Porque si Bueno. nosotros ya calculamos la L minúscula que nos dio de 0.041, podríamos Sí. calcular el cateto Sí. adyacente o la base X. Y ya nada más se lo restamos a B de Sí, los dos lados. pero a lo que voy es que ese valor que nosotros encontramos de L minúscula no es el valor exacto. No es. Es muy próximo. Porque les vuelvo a decir, ¿verdad? Si nosotros Es que lo sacamos como si hubiera sido un rectángulo, ¿no? A eso se refiere y no es un y no es un rectángulo. rectángulo, no es un triángulo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Con la pieza esa que le estoy diciendo. Esta estaba así, formaba un triángulo. Así formaba el triángulo. ¿Sí? Si nosotros esta pieza la volteamos así, entonces el área de la base es un triángulo. Para calcular el volumen necesito la altura. ¿Sí? Y nosotros ahorita agarramos el área de la base como un rectángulo. Pero en realidad, pues nada más nos aproximó. ¿Por qué? Porque nosotros, si le quitáramos, ¿verdad?, esta pieza y le quitáramos esta otra, entonces tendríamos, si le pudiera quitar esto que está aquí, está. Entonces ya tendríamos esa pieza que estamos analizando ahorita. Está así. ¿Verdad? Es esta. Entonces, ya para nosotros calcular el volumen de esta pieza, pues necesito, otra vez, si yo la volteo, esta sería el área y multiplicarlo por la longitud. Por eso es que ese valor que tuvimos pues, es muy próximo. Porque es la base de rectángulo y no rectángulo. No lo ve. Ya tenemos eso, ¿no? Ya vimos que no es un rectángulo. Entonces ahora este es un desplazamiento pasada, pero por lo largo que tiene la pieza. ¿Sí? Entonces, de aquí nosotros diríamos que el peso específico del cilindro por el desplazado, área desplazada y por la longitud es igual a el peso. ¿Ah? Y que entonces de aquí podemos decir que el área desplazada
es igual al peso entre el peso específico multiplicado por la longitud. ¿Ya? Esto. Entonces, el área desplazada va a ser igual a el peso, que ya teníamos el peso. ¿Cuánto era el peso? $9.81. ¿Cuánto? 9.81 el peso del fluido. No, el peso del corcho. El peso del corcho era de 25.48. El peso específico es de 8.5347. Y este es 1.2. Entonces, el área desplazada nos da de 0.02488 metros cuadrados. ¿Tá? Y que entonces ya puedo sustituir aquí en esta ecuación. Entonces ya puedo decir que 0.02488 es igual a 0.6x menos x cuadrada. Y que de aquí puedo acomodar y decir que es x cuadrada menos 0.6x más 0.02488. Y que esto es igual a 0, una ecuación de segundo grado. Y que entonces, esta ecuación, nosotros decimos que x es igual a menos 0.6, que vale b, más menos la raíz cuadrada de menos 0.6 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 0.02448. Y todo esto entre 2 por a, que vale 1. Entonces de aquí, nosotros tenemos que x va a ser igual, menos por menos me da más, 0.6, más menos. ¿Cuánto nos da esto? Esto que está aquí. A mí me da de 0.5103. 0.5103. Entonces de aquí nosotros tenemos dos valores. X1 es 0.6 más 0.5103 entre 2. Y tenemos X2, que es de 0.6 menos 0.5103 entre 2. ¿Cuánto nos da? 0.5551. 0.5550. 5551. ¿Y el otro? 0.044. 0.44, ¿qué más? 85. ¿Sí? Entonces, pues viendo nuestros dibujos, ¿verdad? Lo que vemos, ¿cuál de los dos valores tengo que tomar? ¿Cuál de los dos valores debo de tomar? El segundo. Pues nosotros vemos que la altura de la pieza es 0.3. Pues ya estoy 0.55. Ya me salí de la pieza.
Así es que el valor que debo de tomar es este. Ese es el valor que debo de tomar. 0.04485. ¿Y cuánto nos dio tomando el área del rectángulo? 0.0414, creo. Sí, 0.414. Ahí está. Por eso les dije, ese valor va a ser el próximo, pero no es exacto, porque vean que el área que tenemos no es un rectángulo. No es un rectángulo. El área que estamos calculando. Entonces ya encontré cuánto vale X. Entonces, según mis figuras, eso que vale X es lo que vale H y es lo que vale L minúscula. ¿Ya? Todo eso es. Entonces, ¿ya? Ya encontré cuánto vale X. Y X es lo mismo que Y. Y esta es lo mismo que H. Y esta es lo mismo que L. ¿Ya? Entonces, ya una vez que encontré eso, ya puedo resolver ya todo el problema. Ya lo puedo resolver, ya puedo terminar. Entonces, debemos de tener, pues fijarnos, ¿no? En todo lo que estamos haciendo. Estamos en lo que estamos haciendo, ¿eh? Por eso les dije, vamos a calcular con esta área. Pues sí, a lo mejor sí, esa área que está hundida sí es ese rectángulo, pero lo que no es esto. Esto está inclinado, no está vertical. ¿Ya? Entonces también a lo mejor esa área que está allá abajo sí me serviría, el área, pero ahora el valor de L, no, miren, ¿no? Es esto. Es esto. Y entonces por eso ya al hacer esto de aquí, ya estamos involucrando todo. Ya está metiéndose todo. ¿Ya? Bueno, entonces ya encontré cuánto vale X. Ya puedo saber cuánto vale Z, como decía su compañero. ¿Verdad? Esta X es lo mismo que esta. Y esta es esta. Entonces, si ya encontré esto, ya puedo saber cuánto es esto, entonces ya puedo calcular el área. O ya puedo saber este dato que necesitaba aquí. Entonces ya puedo saber cuánto es Y testada. Y entonces ya puedo saber cuánto es esa altura. Ya todo eso puedo saber. Bueno, ya puedo calcular todo. Ya puedo calcular todo. Ya le puedo borrar. No, profe, déjeme tantito copiar el X1 y el X2. Ya, profe, gracias. ¿Ya está? Ya. Entonces ya vimos que este es el valor que necesitamos, porque ya se saldría de la figura. Nosotros nada más tenemos 0.3 de altura en la figura. Y esto ya nos está dando 0.55. ¿Sí?
Entonces, nosotros ya tendríamos que que L, ¿verdad?, es igual a el valor de X, este también es igual al valor de Y, y que esto pues es de 0.04485. ¿Sí era, no? Que acabamos de tener aquí. 0.04485. Y que entonces ya ahora sí nosotros podemos calcular el volumen desplazado. El volumen desplazado, ¿verdad?, sería igual al área desplazada multiplicado por L, la longitud. Entonces, nosotros vimos que nos quedó una ecuación del área desplazada, ¿verdad?, que era 0.6, ¿verdad?, era 0.6 por X menos X cuadrada, ¿no? Esa ecuación que teníamos del área desplazada, 0.6 de X menos X cuadrada. Entonces, el área desplazada va a ser igual a 0.6 por 0.04485 menos 0.04485 al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto nos da el área desplazada? $0.02489. 0.02489 metros cuadrados. Y que entonces ya puedo calcular el volumen desplazado. 0.02489 por 1.2. ¿Sí? Y esto nos da 0.029877. Que ese volumen desplazado ya lo habíamos calculado. ¿Sí se acuerdan? Que fue el del principio. Sí. Y vean que ya nos dio el mismo. ¿Verdad? Ya nos dio el mismo. ¿Verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad?, ya podemos encontrar entonces el valor de YSB. Entonces, ya dijimos que YSB era igual al valor de H menos Y testada. ¿Ya? Fíjense entonces, YSB es igual a H. ¿Qué H viene siendo L, viene siendo X o viene siendo Y? ¿Ya? Entonces, tendríamos 0.04485 menos Y testada. Entonces, Y testada aquí es igual. Bueno, antes de calcular vamos a calcular el valor de Z o el valor de G. ¿Ya? Entonces, nosotros ya dijimos que Z, ¿ya?, por ahí teníamos también ya indicado una ecuación para el valor de Z. Aquí dijimos que era Z. Era igual a 0.6 menos 2X. Entonces, Z es igual a 0.6 menos 2 por 0.04485. Entonces, ¿cuánto nos da? 0.5103.
0.5103. Y que esta Z también es el valor, esto también es igual a G. Entonces, ahora sí, ya nosotros podemos decir que la altura al centro de flotabilidad es igual a H menos Y estándar. Entonces, el YSB es igual a H, que ya dijimos que H es esto, ¿verdad? Es 0.04485 menos Y testada. Y testada es igual a H, que es 0.04485, que multiplica a G, que es 0.5103, menos 2 veces D, menos 2 veces B, que B es 0.6. ¿Ya? Todo esto entre 3, que multiplica a G, que es 0.5103 más B, que es 0.6. Y entonces ya tenemos el valor de YCB. Eso nos da de 0.02182 metros. Entonces, ya sabemos que para calcular YMC, pues es igual a YCB más la distancia MB. Entonces, la distancia MB es igual al momento de inercia entre el volumen desplazado. Entonces, el momento de inercia, ¿verdad? Ya sé de la pieza que tenía arriba, que sí se formó ahí, si es un rectángulo, pues ya sé que esto, ¿verdad? Ya lo habíamos puesto, era L 1.2 por D, que ya sé cuánto vale D, que es igual a G, que es igual a Z, ¿verdad? Entonces, punto 5103 elevado al cubo y dividido entre 12. Y esto nos da 0.01328 metros cuadrados. ¿Verdad? Y que el volumen desplazado, pues ya lo tengo aquí. Ya está. Entonces, la distancia MB es igual a 0.01328 entre el volumen desplazado, 0.02987.7. Y que eso nos da de 0.4444. Y que entonces la distancia al metacentro es igual a YSB, ya lo tenemos aquí, 0.022182. ¿Ya? Más 0.4444. Y que entonces YMC nos da de 0.4662 metros. Y que entonces, ¿ya? Y aquí nosotros comparamos a YMC con
y CG. Entonces, de aquí tenemos 0.46622. Y que el valor del centro de gravedad, pues lo habíamos calculado desde el principio, era 0.1. Entonces, el metacentro está por arriba del centro de gravedad. Entonces, la pieza va a ser estable. ¿Y que cuánto se va a hundir? Pues ya sabemos cuánto se va a hundir. Se va a hundir 0.04485 metros. Eso es lo que se va a hundir. Y eso es lo que me preguntaban, esas dos cosas. Entonces vean como sí cambió, ¿no? Sí cambió el valor que nosotros habíamos encontrado de 0.0414 a 0.044485 y que nos vea, o sea, para ver si estábamos bien, volvimos otra vez, calculamos el volumen desplazado y nos dio exactamente el valor de que ese volumen desplazado no habíamos tocado nada de esto. Nada de esto. Si nosotros hubiéramos hecho ese cálculo con ese otro valor, no nos hubiera dado ese volumen desplazado. ¿Vale? Entonces, hay que checarle bien las ecuaciones, ¿verdad? ¿Cómo calculamos todo esto? Porque si no, pues no nos da los resultados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, por el momento no, profesor. Bueno, pues entonces ahí está ese otro problema, ¿verdad? Entonces, pues vemos que pues no nada más, o sea, cuando tenemos las figuras normales, las figuras regulares, pues sí, no hay ningún problema. Pero ya cuando empieza a descomponerse, a formarse esto, pues entonces sí nosotros ya tenemos que empezar a descomponer las figuras. Bueno, entonces, pues la próxima clase vamos a terminar esto, ¿verdad? Vamos a revisar lo de los globos aerostáticos y con eso terminamos, ¿verdad? Con eso terminamos esta parte. Así es que entonces, pues habíamos dicho que este segundo examen lo íbamos a presentar allá en la escuela, ¿sí? Pues les vuelvo a decir, ¿no? Para muchos, tal vez para muchos de los que pues vivimos o sea, pues no tan cercas, pero vivimos por aquí, no hay pues ningún problema, es como si diario fuéramos a la escuela, ¿no? La gente que pues no está todavía aquí, pues esa es, ¿no? La situación de ellos, o de todos esos compañeros. Entonces, pues yo necesito saber si vamos a presentar ese examen en la escuela o lo seguimos haciendo en línea. Más que nada les vuelvo a decir por todas esas personas, ¿no? Que pues no están aquí, tienen que pagar pasaje para venir, regresar. Entonces, por eso, no por otra cosa, ¿verdad? No hay que estar conscientes de muchas cosas. Entonces,
Yo les dejo a que ustedes, ¿verdad?, consulten con ustedes el grupo, y que el próximo viernes, porque creo que mañana no hay clases, el próximo viernes me digan, ¿sabe qué, maestro? Si el examen lo queremos en la escuela, porque yo necesito hablar a la escuela para que me den el salón o los salones. ¿Verdad? Para que me digan, ¿sabe qué, maestro? En este salón o en estos 2 salones. Para eso necesito saber. ¿Sí? También, si nosotros hacemos el examen en línea, pues volvemos, ¿no? Yo ya no voy pues ahora sí, ya no voy a tomar en cuenta de que el internet me falló, de que se fue la luz, de que mi computadora, de que mi celular, no, ya nada. Por eso les estoy diciendo, ¿no? Igualmente, si hacemos el examen en línea, yo les voy a subir solamente su calificación. Ya no les voy a mandar un archivo como el del primer examen, en donde les dije santo y seña de dónde se equivocaron. Y aún así, ¿no? Aún así, todavía explicándoles dónde está el error, qué hicieron mal, pues les subí la calificación, ¿verdad? Y al ratito en el correo, maestro, quiero revisión de examen. Oye, pero ¿revisión de qué? Si ya te la mandé, ¿no? Ya te dije, mira, el resultado era .46622 y tú no pusiste o no tienes ese resultado. Entonces, luego hasta les decía, estás mal aquí, no supiste hacer esto, la operación la hiciste mal, despejaste mal, ese dato no es, y todavía aún así quiero revisión de examen. Pues, ¿revisión de examen de qué? Entonces, para que lo tengan presente. Y también para que me digan, ¿verdad? La semana que entra, yo creo que los días que vamos a disponer para el examen sería el jueves o el viernes de la semana que entra. Entonces, para que me digan, maestro, queremos el examen en la escuela y lo queremos el jueves. Ah, perfecto. Pero, entonces, todos están de acuerdo en que sea en la escuela y que sea el jueves. Para entonces hacerlo. ¿Sale? Porque ya les digo, el viernes terminamos con esto. Entonces, para que lo vean, se pongan de acuerdo y entonces el viernes me digan. ¿Verdad? Si el viernes no me dice nada, entonces yo ya tomo la decisión. ¿Vale? Ahí le dejamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Profesor, todo bien, no hay dudas. Bueno, entonces el viernes nos vemos. Gracias, profesor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.